Que el Señor Jesús le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros una vez más está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Y hoy yo quiero hacer una pregunta, y mi pregunta, pastor, es: ¿qué significan los 7 sellos bíblicamente? Dios te bendiga, hermano Noé, Dios los bendiga a todos, gracias por estar con nosotros, y después de la oración venimos con la respuesta. Muchas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos concedes. Una vez más, llegar hasta la intimidad de los hogares de los hermanos. Bendígale, Señor, conforme a la necesidad que cada uno tenga, Señor, en esta tarde. Aquellos que están enfermos, Señor, sánales en esta hora, Padre Santo. Aquellos que están sufriendo alguna necesidad, Señor, o están desalentados, bendígale, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que pueda hacer el efecto que tú quieres que haga en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Y la respuesta corta es: los 7 sellos significan los juicios de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Pero están divididos en 3 partes, 3 juicios que van a ser realizados en los últimos 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación. Y cada uno va a durar un periodo de 14 meses. 14 más 14 son 28, más 14 son 42, 3 años y medio es el periodo de la gran tribulación. Y los 7 sellos inician ese tiempo de la gran tribulación. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. En el capítulo 5 de Apocalipsis dice la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús leemos el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí entonces tenemos los 7 sellos, que significan los juicios de Dios. Ahora, estos juicios ya estaban determinados por Dios desde antes, pero no eran conocidos, porque a Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 4, el Señor le dice a Daniel que selle las palabras de la profecía de ese libro. O sea, los 12 capítulos del libro de Daniel únicamente nos enseñan lo que Dios quería que hasta esa época se conociera. Pero había profecías que estaban selladas. Y por eso dice la palabra del Señor que es un libro escrito por dentro y por fuera y sellado. Esas son las profecías que todavía no estaban reveladas para esa época. A Daniel le fue revelado incluso el tiempo de la gran tribulación. En Daniel 9:27 dice que por otra semana confirmará el pacto, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación va a ser un periodo de 7 años, y a la mitad de la semana el anticristo va a romper ese pacto que ha hecho con Israel y con todo el mundo. Un tiempo en que el mundo va a pensar que vive en paz. Pero Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero dice que las profecías que estaban selladas, no había nadie digno de que mirara a ese libro ni que desatara esos sellos. Y Juan, que era el que estaba viendo esta visión, dice, hablando de sí mismo: lloraba yo mucho. Estoy en el capítulo 5 de Apocalipsis. Porque no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra nadie que fuera digno de desatar los sellos o de mirar dentro del libro. Entonces uno de los ancianos vino y le dijo: no llores más, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y él sí es digno de desatar los sellos. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Él sí es digno de desatar los sellos. ¿Y qué significan estos sellos? ¿O qué son estos sellos? Son el inicio de los juicios de Dios en el periodo de la gran tribulación. Cuando el anticristo ha roto el pacto que ha hecho a los 3 años y medio, entonces comienza la manifestación de un jinete parecido en el aspecto
a nuestro Señor Jesús, pero no es nuestro Señor Jesús. En el capítulo 6 de Apocalipsis dice, esto es el primer sello ya. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este no es nuestro Señor Jesús. Este es el anticristo, el que viene en el tiempo de la gran tribulación con un poder engañoso, como Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 9, que viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Dios se manifestó en carne. El imitador, el enemigo, también se va a manifestar en carne y va a tener esas cualidades parecidas a las de nuestro Señor Jesús, pero no es nuestro Señor Jesús. Es la manifestación del enemigo de Satanás en carne. En el segundo sello vemos que hay un caballo bermejo en el capítulo 6, en el versículo 3, el versículo 4 de Apocalipsis. Dice que el segundo sello fue abierto y en el versículo 4 dice un caballo bermejo, o sea, un caballo rojo. Y a este caballo, o sea, en este sello se le dio que quitara la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces ahí vemos que el tiempo que nosotros vivimos es un prototipo, es la preparación para ese tiempo, porque es el tiempo donde las personas se están matando los unos a los otros. Es el tiempo en el cual la paz se está yendo del mundo. Pero en esa época, en este segundo sello, la paz va a tener autoridad este jinete del caballo rojo o caballo bermejo para quitar la paz de la tierra y para que los hombres se maten los unos a los otros, y se le dio una gran espada. En el tercer sello, en el versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Aquí comienza el hambre en el periodo de la gran tribulación, en la abierta del tercer sello. ¿Por qué? Porque dice, el que montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, esto significa de que las cosas comenzarán a subir de precio y comenzará el hambre. Pero el siguiente jinete del caballo amarillo, este vendrá y pondrá el hambre sobre la tierra. Esta es la muerte, dice en el capítulo 7, en el versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese es el cuarto sello que se está abriendo. Son los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Eso es lo que quiero que asimilemos, que son los juicios de Dios. Pero también viene el quinto sello, donde las almas de los que han muerto por causa del testimonio de nuestro Señor Jesús y por causa de la palabra de Dios, ellos están clamando a gran voz. En el verso 10 dice, o sea, en el verso 9 dice del quinto sello, pero en el verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, también en este juicio, ya los juicios están cayendo, pero las almas de los que han sufrido, han sido mártires de nuestro Señor Jesús, en este momento clama y dice, pues, ¿hasta cuándo no vas a terminar de juzgar nuestra sangre que fue derramada por el mundo?
o por las personas del mundo, pero el Señor dice que viene el sexto sello y entonces sí viene el juicio sobre la tierra, sobre los hombres. No el juicio final ni el juicio definitivo en la gran tribulación, sino avanzando, más dolor sobre la tierra. El verso 12 dice, este es el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Por eso el profeta Joel también dice que después de que haya el derramamiento del Espíritu, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande del Señor. Grande y manifiesto. Estoy en Joel capítulo 2, versículo 30 al 32. Pero volviendo a Apocalipsis, el verso 13 dice, estoy en el capítulo 6, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y escucha los juicios que hay sobre la tierra y cómo los poderosos, los valientes aquí van a clamar. ¿Por qué? Porque van a ver que los juicios de Dios son verdaderos, como dice la palabra del Señor. Y los reyes de la tierra, estoy en el verso 15, de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá mantenerse en pie? O sea, los sellos es el tiempo de los juicios de la ira de Dios sobre este mundo. Luego tenemos un intervalo de los sellados de Dios, que son la nación de Israel, los 144,000, que ya los tenemos en otro estudio también. Estos van a ser sellados en el tiempo de la gran tribulación y significa que todo Israel va a ser salvo. Los mismos sellados del capítulo 14 de Apocalipsis también. El séptimo sello, el verso 1 del capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso que con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El séptimo sello enlaza a los otros 7 juicios. ¿Cuáles son los otros 7 juicios? Las 7 trompetas. Las 7 trompetas enlazan a 7 juicios posteriores, que son las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, bíblicamente, los 7 sellos significan 14 meses de juicios de Dios sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Gracias, pastor, por responder a esta pregunta. Y gracias a ustedes, hermanos, una vez más, por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Y nunca se olvide, hermanos, si usted tiene una pregunta, usted lo puede comentar a través de YouTube o a través de Facebook. Por ahora, que el Señor les bendiga y hasta la próxima vez. Amén.